Aula virtual de UNECentro. Temas de ingeniería de sistemas e informática. Inteligencia artificial y sistemas expertos. Ingeniero Orlando Pérez Patiño. Conferencia dictada en mayo de 1992. Apoye nuestro canal académico pulsando sobre el botón suscribirme. Activa la campanita para avisarte cuando publiquemos nuevos vídeos. Un sistema experto, básicamente es un software desarrollado para resolver un problema concreto, utilizando la inteligencia artificial, IA, simula el razonamiento de un ser humano experto. Se les denomina sistemas expertos, porque este conjunto de programas informáticos imita la toma de decisiones de un profesional en cualquier área del saber, u oficio específico. En una exposición sobre uno de los temas que hoy por hoy trasciende el punto neurálgico en la evolución de la informática. A continuación, él expondrá para todos ustedes acerca de la inteligencia artificial y su desarrollo hacia los sistemas expertos. El Dr. Pérez es docente de las Universidades Católica, piloto, Inca y de Los Ángeles, de Bogotá. Con ustedes, todo lo mismo. Hacerles el haber tenido en cuenta para esta charla muy informal acerca del tema de la inteligencia artificial. Entonces, comencemos. Inteligencia artificial. Muchos opinan que la inteligencia artificial parte del hecho de haber descubierto por intermedio del profesor John McCarthy. El lenguaje Lisp en 1961 en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Otros opinan que la inteligencia artificial parte desde el mismo instante en el cual Alan Turing propone su máquina de programa almacenado. Bien. Hay algunos errores de concepto en este sentido, y es que el señor Alan Turing no fue el que descubrió la máquina de programa almacenado. La máquina de programa almacenado fue una idea de Charles Babbage, con su famosa máquina analítica. Lo que pasa es que Charles Babbage no logró llevar a la implementación real su propuesta original de la máquina analítica. Si él hubiera podido llevar a la práctica la construcción de esta máquina, muy seguramente nosotros estaríamos 100 años más adelantados de lo que estamos ahora en la ciencia de la computación. Y ustedes saben, recordando un poco sus primeros semestres, conocen que el profesor Babbage no pudo llevar a cabo su máquina analítica porque nadie en esa época le creyó. Y el gobierno inglés, un ministro encargado de las finanzas en esa época, atinó a decir que esa máquina solo serviría para sumar la cantidad de unidades monetarias que hubiera costado construir, o sea que no hubiera servido para nada. ¿Qué error tan grande? Bueno, el profesor Alan Turing no crea la máquina de programa almacenado como se encuentra en algunos textos. El profesor John McCarthy, creador de Lisp, que es un programa, un lenguaje para inteligencia artificial que traduce Lisp Processing, ¿sí? No fue el descubridor de la inteligencia artificial. Algunos otros dicen que fue la primera vez que se empleó la palabra inteligencia artificial es en un artículo publicado en 1961 por un profesor del MIT contemporáneo de John McCarthy, inclusive compañero de clase, llamado Martin Minsky, el cual escribió un artículo para la revista de la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts que se denominó Pasos hacia la inteligencia artificial.
pero no son los descubridores de la inteligencia artificial. Yo les aseguro que la inteligencia artificial parte desde el mismo momento en que el hombre pobla la faz de la Tierra. ¿Por qué? Si ustedes leen un texto que se denomina La Política, ¿quién es el autor de La Política? No se acuerdan, yo no voy a decir Aristóteles. Ustedes encontrarán una frase que reza: solo puedo entender un administrador sin subordinados y un amo sin esclavos si cada objeto inanimado pudiera realizar su propio trabajo por anticipación inteligente o a una voz de mando, como las estatuas de Dédalo o los trípodes hechos por Hefesto, de quien Homero decía que entraban por su propio pie al cónclave de los dioses del Olimpo, como si una lanzadera pudiera tejer por sí sola y un arpa tocar su propia música. Un arpa tocar su propia música. Una lanzadera pudiera tejer por sí sola. Un objeto inanimado pudiera hacer su propio trabajo por anticipación inteligente. Eso es inteligencia artificial. La política fue escrita mucho antes del nacimiento de Cristo. O sea que nosotros podríamos deducir que la inteligencia artificial no parte del fin y de los conceptos de estos muy respetables señores. La inteligencia artificial parte desde mucho antes, inclusive desde antes de Cristo, y si leen la República de Platón encontrarán alusiones como las que acabo de decir, referentes al tema de la inteligencia artificial, de los sistemas inteligentes. Bien, entonces, habiendo aclarado ese pequeño, digo yo, malentendido, entonces entremos a hablar ahora sí de lo que es la inteligencia artificial. Pero debe quedar claro que la inteligencia artificial, tal vez no con ese nombre, inteligencia artificial, ya se tomaba en cuenta en la época de Aristóteles, mucho antes de Cristo. Bien, ¿qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial es tratar de darle algo de razonamiento a las máquinas, que las máquinas se comporten como un ser humano. Pero entonces encontramos ciertos límites y de pronto algunas fronteras muy difíciles de traspasar. Por ejemplo, la memoria. Es lógico suponer que si nosotros vamos a hablar o a emular mediante programas de computadora la inteligencia de un ser humano, primero debemos conocer exactamente en qué consiste la inteligencia de un ser humano. Buena parte de la inteligencia de un ser humano parte de su memoria, nace de su memoria, se soporta de su memoria. Entonces deberíamos investigar qué es la memoria. Bueno, acerca de la memoria de un ser humano no se sabe nada. No se sabe si es de origen electroquímico, si es de origen químico, si es de origen electromecánico, si es de origen eléctrico, si es de origen electrónico. No se sabe de dónde parte la memoria de un ser humano. No se sabe a ciencia cierta si la memoria es un almacén sin límites o si es un almacén con límites como un disco duro, que uno dice que tiene una capacidad de 30 megas, de 50 megas, de 100 megas, de 1 giga, que tiene una capacidad ya predeterminada. No se sabe. No se sabe si la memoria de un ser humano es un almacén en el cual toca sacar ciertas cosas para dejar espacio a los conocimientos nuevos. No se sabe dónde se guardan los recuerdos y cómo se guardan. Si se trata de un diseño de bases de datos, si se trata de un diseño de bases de conocimientos, si cómo se encadenan los conocimientos, cómo se indexan, por qué llave, si trabajan por campos, registros, archivos, no se sabe nada de eso. Lo máximo que se sabe es acerca de una teoría de algunos científicos que hablan de los engramas, o la teoría del tablero de interconexión. Eso traduce, usted básicamente piensa en un tablero lleno de diodos LED. ¿Se acuerdan de los diodos LED?
millones de dos emisoras de luz. Y en ese tablero es una teoría. Una ruta predeterminada puede equivaler a un recuerdo. Otra ruta puede equivaler a otro recuerdo. Y así sucesivamente. O sea que los recuerdos se basan en rutas establecidas en un tablero de interconexión a través de grafos. El problema que yo le veo a esta teoría es que nadie ha visto un grafo. Entonces se queda sin peso la teoría. Bien, entonces por ese lado hay una frontera bastante grande y es que no sabemos exactamente cómo trabaja la inteligencia de un ser humano. Y al no saber exactamente cómo trabaja la inteligencia de un ser humano, pues nos resulta aún más difícil ahondar en el tema de la inteligencia artificial, es decir, hacer que las máquinas, computadoras, razonen de cierta manera, se comporten como un ser humano. ¿Correcto? De todas maneras, pues no nos podemos quedar ahí, no podemos quedar en el asunto de que no conocemos exactamente cómo trabaja la inteligencia del ser humano, entonces no podemos trabajar la inteligencia artificial. Eso sería algo así como coartar la investigación de la inteligencia artificial. De alguna manera debemos retomarla, ¿sí? Y hay algunos campos en los cuales se ha ido investigando bastante, de manera profunda, se ha ido investigando la inteligencia artificial. Esos campos son, por ejemplo, la búsqueda de soluciones, sistemas expertos, procesamiento, el lenguaje natural, casamiento y reconocimiento de patrones. Robótica, aprendizaje, lógica difusa, bueno, esos son los grandes campos en los cuales se ha venido investigando en inteligencia artificial. El campo que más ha logrado avanzar en este momento es el campo de la investigación de inteligencia artificial relacionada con los sistemas expertos. Inclusive se han logrado obtener productos comerciales muy interesantes. Ahora más adelante retomamos el tema de los sistemas expertos. Entonces, partimos de antes de Cristo para aclarar que el término inteligencia artificial, tal vez no con esas palabras, ya se conocía desde mucho antes de la creación inclusive de las máquinas computadoras. Bien, y hacia el futuro, ¿cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial? De pronto, siendo un poco especulativo, yo podría pensar que tal vez la inteligencia artificial se podría convertir en una herramienta mediante la cual el ser humano se perpetuara en el universo. ¿En qué sentido? Ustedes han oído hablar del famoso Big Bang. Big Bang. Ustedes saben que el Big Bang es la teoría que más se acerca al nacimiento y evolución del universo. Eso quiere decir que mediante una gran explosión, inclusive hace pocos días, los científicos lograron ver algo que los acerca, mediante un telescopio de mucha potencia, algo que los acerca a esta teoría del Big Bang. Entonces, ustedes saben que mediante esa primera explosión, el universo se creó
Y por efectos de esa primera explosión, el universo todavía sigue en proceso de expansión. Sigue abriendo. A partir de esta primera explosión que creó, como ya les dije, el universo. Bien, llegará un momento en que ese proceso de expansión se convertirá en un proceso de implosión. O sea que, como ustedes saben, la tercera ley de Newton habla de que una reacción a una acción siempre corresponde a una reacción. O sea que llegará el momento en que el universo dejará de expandirse y comenzará a explotar. En ese proceso de implosión, nadie podrá sustraerse. Nadie, absolutamente, los seres humanos tampoco. Ahora, antes de hablar de ese proceso de implosión que se llama el Cruzban, nosotros debemos recordar que en este momento el ser humano está atentando contra el desarrollo normal ecológico de la Tierra. Parece ser que dentro de, bueno, tal vez muchos años, pero llegará el momento en que los seres humanos no podrán vivir en la parte de la Tierra si seguimos con ese ánimo destructivo. Sea por lo que puede, sea por efectos del Cruzban, o sea por efectos como consecuencia de las acciones del ser humano que atentan contra el normal desarrollo ecológico de la Tierra. Llegará un instante en que el ser humano no podrá vivir en la Tierra. Pero lógicamente para el ser humano comenzar a poblar el universo no es tan fácil, porque hay sitios donde nuestro cuerpo no puede estar. Hay sitios que son completamente agresivos al ser humano. Uno no puede vivir si no es con una escafandra o metido dentro de una burbuja en condiciones especiales en la Luna, por ejemplo. Usted no puede vivir en Marte, usted no puede vivir en Plutón o en Saturno. Entonces el proceso de colonización del universo por parte del ser humano se ve un poquito mermado en ese sentido. O sea, tendríamos que buscar planetas similares al nuestro, en los cuales se den combinaciones moleculares muy parecidas que nos permitan vivir con el oxígeno necesario, donde haya mucha agua, porque el ser humano sin agua no puede vivir, etcétera, etcétera. Y conseguir ese tipo de sitios en el universo es bastante complicado. Sobre todo porque nosotros tenemos la idea de que el universo tiene muchísimos sitios físicos donde un ser humano podría estarse en un momento específico, ¿cierto? Pero el universo es como un desierto, donde no hay mucha densidad. Suponga que usted va en una nave espacial y lo suelta, ¿sí? Las probabilidades de que usted caiga en una roca o en un planeta son mínimas, porque no es muy denso. Los planetas, las rocas, los meteoritos están sumamente distanciados unos de otros, ¿correcto? Y partiendo de esa idea de colonizar el universo por parte del ser humano es bastante complicado, bastante difícil. O sea que perpetuarnos en el universo resulta ser una tarea quijotesca. Básicamente, algo impensable. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos encargando de destruir nuestra Tierra. Si cada día hay más seres humanos, cada día resulta más difícil vivir, cada día resulta más difícil respirar el oxígeno, el aire de nuestras ciudades. Aquí en Bogotá, en el centro, cuando yo llego a la casa, muchas veces llego con los ojos enrojecidos. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho smog, mucha contaminación. El ser humano se está encargando de destruir la naturaleza, de destruir los seres vivientes. Bueno, veamos. ¿Sabes qué pasa? Una idea podría partir de utilizar nuestra Tierra como plataforma para máquinas superinteligentes. Si nosotros llegamos a crear máquinas que piensen, que razonen, que desarrollen su forma o su óptica de ver las cosas como las de un ser humano, esas máquinas muy probablemente podrán ir a la Luna y en base a su inteligencia crear otras máquinas. Esas otras máquinas podrían desplazarse unas hacia Marte, otras hacia otro planeta y crear otras máquinas. Y así sucesivamente, esas otras máquinas que están en Marte podrían enviar 2 o 3 máquinas a Saturno o a Plutón y esas hacer otras en base a elementos que encuentren
en el sitio, en el medio ambiente donde están en ese momento, crear otras máquinas y esas otras máquinas viajar a otro planeta. Y de esa manera, en un proceso de progresión geométrica, ir colonizando el universo, tal cual el hombre colonizó las Polinesias. Es un grupo de islas que están en este momento casi todas pobladas. Muy seguramente comenzó una pareja en una isla, creó seres humanos. Esos seres humanos viajaron a otra isla por efectos de reproducción normal del ser humano. Crearon más seres humanos, esos otros seres humanos viajaron a otras islas y así sucesivamente en un proceso de progresión geométrica fueron colonizando la Polinesia. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, lo que pasa es que así lleguemos a tener nosotros máquinas superinteligentes que logren poblar el universo y que de paso perpetúen la presencia del ser humano en el universo en el hecho, partiendo del hecho que el ser humano las creó como una extensión del ser humano para perpetuarse en el universo. De todas maneras, esas máquinas no podrán sustraerse del efecto del Crunchback, porque cuando comience el universo a explotar hacia el mismo centro desde donde partió, se va a crear una fuerza de gravedad tal que nadie, ni siquiera las máquinas superinteligentes, podrán sustraerse del efecto. Ahora bien, lo que podrían hacer esas máquinas es tratar de crear hacia el centro del núcleo explosiones de miles de años luz de longitud, aprovechando la tercera ley de Newton de acción y reacción, de tal manera que, creando una explosión hacia el centro, esa explosión de muchos años luz de longitud, esa explosión va a crear una reacción, y es tratar de sacar un pedazo de la galaxia de tal manera que se pueda sustraer del efecto de la inclusión o el Crunchback con fines superinteligentes y con el ánimo de perpetuarse en el universo. ¿Correcto? Eso hacia el futuro. La única forma en que yo veo, o una de las pocas formas en que yo logro vislumbrar la permanencia del ser humano en el universo es mediante las máquinas superinteligentes. Bien, volvamos, tenemos un poquito de especular. De todas maneras, hablar de inteligencia artificial es hablar de ciencia, y hablar de ciencia es soñar. Porque la ciencia sin sueño no es ciencia, es ciencia nueva. Todo parte de un sueño. Bien, vean. Otros autores tratan de enfocar la inteligencia artificial haciendo un estudio profundo de algunos psicólogos que han trabajado el proceso de acomodación y adaptación del ser humano y el proceso de desarrollo de la inteligencia de los niños, todo eso. Eso es válido, eso es bastante válido. Pero desde nuestro punto de vista técnico, al fin y al cabo, porque somos ingenieros, no podemos pensar en pasarnos bastante tiempo estudiando psicólogos, tesis sobre la inteligencia humana para tratar de emularla con nuestras máquinas computadoras. Lo que tenemos que hacer es tratar de inmiscuirnos en alguna rama que ya esté bastante avanzada y tratar de investigar un poco acerca de algunos métodos o metodologías que han utilizado precursores en la búsqueda de la inteligencia artificial. Bien, un tema que bien vale la pena recalcar es el tema de los sistemas expertos. Como les decía anteriormente, el tema de los sistemas expertos proviene precisamente de la inteligencia artificial, lo mismo que estos otros temas, pero es el área que más se ha desarrollado, es el área que más aplicaciones de software tiene en este momento, y inclusive se encuentran aplicaciones de software bastante avanzadas, de ayudas clínicas para médicos, ayudas para geólogos, para
tratando de encontrar yacimientos de petróleo, yacimientos de helio, de gas natural, etc. Ahora bien, ¿qué es un sistema experto? Un sistema experto es un grupo de programas de computador, o más bien, una aplicación de software que trata de emular o trata de simular el comportamiento de un experto humano en un área específica del saber científico. O sea que un sistema experto podría ayudar básicamente a un experto humano, no reemplazarlo, porque esa no es la idea, sino ayudarlo a encontrar la solución a sus problemas mucho más rápidamente, progresar hacia la solución del problema de manera mucho más eficiente, ¿correcto? Ahora bien, como les digo, un sistema experto trata de simular la actitud de un experto humano. Entonces, se presentan algunos cuellos de botella. ¿Cuáles son los cuellos de botella? Un cuello de botella trata de ver con la ingeniería del conocimiento. ¿Qué es la ingeniería del conocimiento? La ingeniería del conocimiento es tratar de incluir en un medio masivo de almacenamiento secundario, en un dispositivo de almacenamiento secundario de un computador, el saber de un experto humano. Pero ¿cómo hace usted para extraerle el conocimiento a un ser humano experto? ¿Cómo hace usted para incluir todo lo que sabe un médico en un disco duro? ¿Cómo hace usted para incluir o para almacenar todo lo que sabe un abogado en un disco duro? Es muy difícil, porque nosotros los sistemas de computación, el software normal, el corriente, trabaja con datos, y el sistema experto trabaja con conocimientos. Es muy difícil tratar de incluir el conocimiento de un experto humano en un medio de almacenamiento secundario, es bastante complicado. No nos sirven los métodos que se conocen de diseño de sistemas en base a un ambiente de bases de datos. No nos sirve el ambiente de pilas, de listas enlazadas, de colas, no nos sirve el ambiente de archivos convencionales, no nos sirve nada de eso. O sea, es muy fácil que usted tome, por ejemplo, la información logística que maneja, a la parte logística que maneja un médico en su consultorio, o un laboratorista clínico en su laboratorio clínico, y usted lo incluye, como ya sabemos, hace su diseño de bases de datos, su modelo de entidad de relación, normaliza y demás. Pero esos son datos. Pero el conocimiento es difícil de trasladar a un diseño de ese estilo. Es difícil, es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque recuerden que un médico puede inferir nuevos conocimientos, o un experto humano puede inferir nuevos conocimientos en base a lo ya adquirido. Un ser humano adquiere experiencia, y un paquete de computador normal no tiene experiencia. No puede inferir nuevos conocimientos en base a lo que ya tiene. No puede hacer cosas como esta. No puede trabajar silogismos. Por ejemplo, los animales se desplazan sobre la faz de la Tierra. Y podemos decir entonces que el perro es un animal, de lo cual podemos concluir, en base a esas dos premisas, que el perro se desplaza sobre la faz de la Tierra. Correcto, es un silogismo filosófico. Ahora bien, eso no lo puede hacer un paquete de computador normal, razonar de esa forma. ¿Sí? Eso es lo que se busca que logre el sistema experto, que pueda razonar como un ser humano, que pueda adquirir experiencia, que pueda inferir nuevos conocimientos en base a unos que ya tiene, inclusive que pueda reprogramarse. Por ejemplo, usted hace un programa, que ahorita vamos a ver cuáles son los lenguajes que se utilizan preferiblemente para el desarrollo de sistemas expertos. Supongamos que usted hace un programa en un lenguaje de eso, y usted lista su código.
conjunto de instrucciones, ¿correcto? A los 30 días, después de estarlo trabajando bastantes veces, usted vuelve a dictar su código y, oh sorpresa, usted se encuentra con que el código ya no es mismo. Porque el código se sufrió una metamorfosis por efectos mismos del sistema externo. O sea, que él mismo cambió su código. Eso no lo hace un paquete de software normal. Eso lo puede hacer un sistema externo si se enfoca hacia esa parte. No todos los sistemas externos sufren ese tipo de metamorfosis, pero uno puede hacer que él mismo cambie su código. Correcto, lo que hace un sistema experto es adquirir experiencia. ¿En base a qué? En base a ciertas reglas que ya voy a explicar. Ahora bien, ¿cuál es el otro cuello de botella en los sistemas expertos? El otro cuello de botella en los sistemas expertos está en la ingeniería humana. Punto neurálgico en la investigación de los sistemas expertos está en lo que se conoce como ingeniería humana. ¿Qué es la ingeniería humana? La ingeniería humana trata de crear interfaces inteligentes entre la máquina y el ser humano. Nosotros conocemos las interfaces comunes, que son interfaces, las de ahora, por ejemplo, son interfaces basadas en pull-downs, menús, pop-up menús, menús de caída, ventanas, todo eso. Eso es muy bonito. Pero para el caso de los sistemas expertos, no bastan ese tipo de interfaces, no bastan ese tipo de pantallas, aunque a mí no me gusta el término pantalla, me gusta más interfaz usuario-máquina. No basta, porque las interfaces de los sistemas expertos están dirigidas hacia el manejo de conocimiento. O sea que las interfaces tienen que cambiarse, tienen que autocambiarse, automodificarse en la medida en que el sistema experto va adquiriendo experiencia. ¿Correcto? Recuerden que el sistema experto trata de emular el comportamiento de un ser humano, y un ser humano no siempre se representa de la misma manera. Es posible que la conferencia que yo estoy dando hoy, si la repito mañana, no diga lo mismo, o lo diga de otra forma. O sea que la interfaz que estoy utilizando es diferente. Ahora bien, ¿cómo desarrolla software uno normalmente? Uno desarrolla el código que hace las pantallas combinado con el código que le trabaja los procesos, la recuperación y búsqueda de las bases de datos o archivos, código que hace pantalla, código que hace los procesos, código que hace pantalla, código que hace los procesos. ¿Sí? Y resulta que casi el 60% del software actual se dedica a la construcción de pantallas atractivas para el usuario, ¿correcto? O interfaces usuario-máquina. Bien. Ahora, esa es una muy obsoleta manera de desarrollar software, porque lo que se debe buscar, estoy hablando de software normal, no de sistemas descargados. Lo que se debe buscar es que se utilice una sección donde usted desarrolla la interfaz de usuario-máquina y se utilice otra sección dentro del programa que le trabaje la recuperación y captura de datos y los procesos, los procedimientos, ¿correcto? De tal manera que si usted quiere cambiar las pantallas, no lo va a encontrar tan difícil como acá, porque tratar de cambiar las pantallas acá, estando el código combinado, pantallas, código que hace pantalla con código de los procesos, me resulta bastante complicado porque de pronto cambiar una instrucción resulta en cambiar algunas otras instrucciones en los procesos y de pronto usted encuentra eso tan amarrado que no lo puede cambiar. Ahora, si usted trabaja desarrollando el código, una sección que realiza la pantalla y en otra sección del código que le trabaja la recuperación y búsqueda de datos y los procedimientos, de cambiar la pantalla o cambiar las pantallas resulta sumamente fácil. Usted solo está trabajando el código que le desarrolla o le hace la pantalla, ¿correcto? Usted no se está metiendo con el código que le trabaja los procesos. Eso es desarrollar software normal, trabajando una metodología concreta y bastante eficiente, ¿correcto? En sistemas expertos esto va mucho más allá. Va mucho más allá en el sentido de que usted debe conservar ese esquema. O sea, por un lado, trabajar el código
de pantallas. Y por otro lado, trabajar el código de procesos. O sea, se debe conservar el mismo esquema de desarrollo. Sin embargo, como les digo, esto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque se le debería dar la posibilidad al usuario de que él mismo desarrollara sus pantallas sin tener una pizca de idea de lo que es el desarrollo de software. O sea, no tiene por qué ser un programador profesional, no tiene por qué conocer de sistemas, y sin embargo el sistema experto le debe dar la posibilidad de cambiar las pantallas. ¿Sí me explico? O sea que el usuario dice, no me gustan esas pantallas, yo quiero pantallas a mi medida, con una forma muy particular de mi mundo, porque esto es un mundo, está creando un mundo. Y el sistema experto le debería dar esa posibilidad de una manera muy fácil, de una manera muy profana, sin que él sepa nada del sistema experto, sin que él sepa que es un disco duro, simplemente que sea un usuario normal que está utilizando el sistema experto como una herramienta de productividad para agilizar su trabajo cotidiano, ¿correcto? Entonces, hacer una interfaz que le permita al usuario generar su propia pantalla sin que le deteriore su código de procesos, búsqueda y recuperación de datos, no es fácil, ¿correcto? Pero hacia allá debe tender un sistema experto. Ahora bien, en un sistema experto, trabajar de esta forma, es decir, combinando el código que le hace las pantallas con el código que le realiza los procesos, búsqueda y consulta de las bases de datos y demás, se conoce con el nombre de hardwire, que traduce algo así como fuertemente encadenado, fuertemente enlazado, fuertemente amarrado, por decirlo así. Entonces, usted debe procurar en un sistema experto evitar trabajar hardware, porque no se tiene eso. ¿Correcto? Esto es lo que se conoce como un despachador. Y esto es lo que se conoce como un servidor. Ahora bien, un sistema, podríamos hablar de sistemas expertos inteligentes cuando pasan la prueba de Alan Turing. ¿Cuál es la prueba de Alan Turing? La prueba de Turing consiste en tener un sistema experto que emula, por ejemplo, el comportamiento de un médico general, ¿cierto? Y hacemos nosotros, colocamos nuestro computador en otro sitio físico que no sea accesible visualmente por el supuesto paciente que va a dar sus síntomas, ¿correcto? Entonces hacemos la máquina, colocamos la máquina en un cuarto aledaño a donde se encuentra el paciente. Y un usuario normal va traduciendo o va incluyendo mediante el teclado, va tipeando los síntomas que da el paciente en este cuarto, por ejemplo. Y le va diciendo al paciente la respuesta que está leyendo en la pantalla del computador, ¿correcto? Entonces, el paciente no sabe que se está dirigiendo a una persona que está operando un computador, ¿sí? El paciente no sabe si del otro lado hay un computador con una persona operando y con un sistema experto médico general. No sabe si se encuentra un médico del otro lado o si se encuentra una médica. Si al cabo de cierto tiempo, en base a preguntas que hace el sistema experto y en base a respuestas que da el posible paciente, se encuentra con la incertidumbre de que no sabe si es una máquina o si es un médico de verdad que se encuentra del otro lado. O sea, quiero decir que el sistema experto lo está engañando, lo logra engañar durante un periodo de tiempo importante, digamos a eso de las 4 horas. Estamos hablando de inteligencia artificial. Uno de los primeros sistemas expertos desarrollados que logró esa característica fue un sistema experto desarrollado, no me acuerdo del nombre del autor, pero se llamaba ELISA, que trataba de emular el comportamiento de un psiquiatra rogeriano. Un psiquiatra rogeriano es aquel que básicamente está respondiendo o sea, responde a las, o sea, sigue las respuestas que usted está dando y casi que las
la vuelve redundante, ¿correcto? Es un papel pasivo del que hace el psiquiatra. Este programa de Lisa lograba engañar a muchas personas en el sentido de que después de cierto tiempo esas personas no podían decir si se estaban dirigiendo a una máquina o si estaban hablando, dialogando con una máquina o si estaban dialogando con un psiquiatra de verdad. Entonces pasó la prueba de Turing. Empezamos a hablar de inteligencia artificial, ¿correcto? De hecho, Turing, si no me equivoco, alguna vez logró engañar a algún gerente de una empresa teniendo una terminal remota. Y la única comunicación que existía entre los dos era a través del sistema de cómputo. Entonces, el gerente preguntaba y Alan Turing le respondía. Llegó un momento en que Alan Turing no se encontraba en esa oficina, o en esa oficina haciendo esa prueba. Y la que respondía era la terminal, correcto, en base a un programa que desarrollaba Alan Turing. Y en un momento en que el gerente pensaba que estaba hablando con Alan Turing, sino que después de algunos días se dirigió a esa oficina y encontró que ahí no había nadie conectado a una máquina. Pero lo logró engañar durante cierto tiempo, pasó la prueba de Turing, ¿correcto? Bien. Ahora, cuando un sistema experto logra pasar la prueba de Turing, entonces estamos hablando de inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de los sistemas expertos? Las ventajas de los sistemas expertos radican en que, bueno, la primera ventaja está en que un sistema experto no se muere. Un experto humano sí se muere. O sea que ¿cuánto cuesta producir el dinero y el tiempo de un experto humano? Cuesta muchísimo tiempo. Uno tiene que estudiar, tiene que pasar por el kinder, por la primaria y bachillerato, por la universidad y después adquirir experiencia de su trabajo cotidiano para poder decir que es un experto en un área específica de conocimiento científico, ¿cierto? Resulta que todo ese tiempo y todo ese dinero empleado para producir un experto llega un momento en que deja de ser porque se muere el experto humano. Entonces, ¿qué pasó con la inversión? Y tratar de hacer, entre comillas, otro experto humano cuesta tiempo y cuesta dinero. O sea que replicar expertos humanos no es fácil. No es nada fácil. Bien, algunas técnicas nazis utilizan el clonaje tratando de crear copias exactas de seres que se han escogido para este fin, ¿no? Pero bueno, vuelvo y repito, se necesita mucho tiempo para producir un experto humano. Así sea con clonaje, se necesita que el niño crezca. Y mientras esperamos que crezca, pasan 20, 25, 30 años. Un sistema experto no se muere, un sistema experto se puede duplicar, copiar todas las veces que usted quiera. O sea que partiendo de un sistema experto podemos tener en el sistema expertos dependiendo del número de veces que se copie, ¿correcto? Bien, un sistema experto no tiene los problemas de un ser humano, no tiene que dormir, ¿no? Dormir es una pérdida de tiempo, eso lo decía Miguel Ángel. Imagínense que uno podría producir si no durmiera. Para mí dormir es una pérdida de tiempo, yo tengo que hacer muchas cosas. Si yo no tuviera que dormir estaría lleno de plata. Vean, Miguel Ángel Buonarroti, el famoso escultor, tenía ese gran problema. El tipo tenía muchísimos contratos y como en esa época se morían, cada nada se morían los papas. Entonces resulta que cada papa le encargaba un mausoleo. El tipo llegaba y empezaba a hacer el mausoleo del papa X. Ese papa moría. Y llegaba otro y le encargaba lo mismo. ¿Sí? Entonces él dejaba el mausoleo del papa anterior inconcluso para comenzar el mausoleo del papa nuevo. Lógicamente la familia del papa anterior lo demandaba. Entonces tenía que terminar el anterior. Entonces el papa nuevo no presionaba para que terminara en él porque sabía que su tiempo era muy corto en la permanencia del poder. Resulta que el tipo tenía cantidades de contratos que no había podido cumplir y para él dormir es una pérdida de tiempo. Además de eso estaba haciendo por su cuenta la piedad para regalársela a la catedral de Florencia, ¿no? Porque él la regaló. Para mí también es una pérdida de tiempo. El sistema experto no vuelve. No
no exige aumentos de sueldo, no tiene personalidad. Eso es una ventaja en este caso, porque muchas veces, de primerazo, una persona a uno le cae mal, y de pronto uno lo atiende de la misma forma. Supongamos un médico, por efectos de juramento hipocrático que hizo, no debería pasarle eso, pero eso es humano. Y no todas las personas le caen lo mismo. Que las personas que le caen mal, muy seguramente no las va a atender de la misma manera. Pero a un sistema experto no le cae bien ni mal nadie. Para es lo mismo. Ahora un sistema experto no tiene mal genio. Lo atiende a uno a las 2, 3, 4 de la mañana sin ponerse en mal genio, con todas las movilidades del caso, por decirlo así. Atiende cualquier petición, atiende cualquier requerimiento. Y no le cae bien o mal a alguien, ¿correcto? Bueno, entonces, lenguajes para desarrollar sistemas expertos. Como ya les había dicho, el primer lenguaje desarrollado para la creación de sistemas expertos fue el Lisp. En 1960-1961 en el MIT por el profesor John McCarthy. El Lisp traduce el procesamiento de listas y es un lenguaje que utiliza básicamente como estructura de control de programa la recursividad. Bien, es un lenguaje declarativo, es un lenguaje procedimental, como el Pascal, como el COBOL, como el C, que son lenguajes orientados al procedimiento. En el sentido de que se parece mucho a una receta de cocina. Por ejemplo, el C o el Pascal. Cuando uno desarrolla el C, Pascal, COBOL, cosa, pareciera que uno está desarrollando una receta de cocina. ¿En qué sentido? En la primera sección se definen los componentes. En la receta de cocina, que el huevo, que la mantequilla, que el azúcar, que la harina, en fin. En un programa de computadora y en un lenguaje procedimental, estamos hablando de declaración de constantes, declaración de variables, declaración de tipos, declaración de procedimientos, ¿correcto? O sea que usted está definiendo los componentes. En la segunda parte de un programa desarrollado bajo un lenguaje procedimental, entonces combinación de todos esos componentes, ¿correcto? Y en la tercera parte, que es lo que hacemos en una receta de cocina, es decir, los huevos, el azúcar y todo lo combinamos de acuerdo a ciertas reglas. Y en la tercera parte tenemos el resultado o la salida, el ponqué, el arroz de coco o lo que se haya preparado. Y en el caso de un programa de computador hecho bajo un lenguaje procedimental, tenemos nosotros los resultados que requerimos. El resultado de una fórmula, una actualización de base de datos, que me traiga a pantalla ciertos ítems que cumplen con una condición específica, etcétera, etcétera, ¿correcto? Eso es orientar al procedimiento. Orientar al procedimiento. Bien, el Lisp no orienta al procedimiento. El Lisp orienta al objeto, que es diferente. Es programación paramétrica orientada por parámetros u orientada al objeto. Ustedes me podrían decir, y me les adelanto, el Turbo Pascal 6 y el C++ y el Turbo C, todos son profesionales de trabajo orientado al objeto. Sí, de trabajo orientado al objeto, por ejemplo. Pero de trabajo orientado al objeto si usted quiere. O sea, usted puede trabajar orientado al objeto o no. O tú orientando al procedimiento. ¿Sí? Acá no tiene opción. ¿Se orienta al objeto o no hay nada que hacer? ¿Sí me explico? Acá usted tiene opción. Orienta al procedimiento u orienta al objeto. Eso depende de lo que usted quiera. Pero acá tiene que orientar al objeto.
o si no, no puedes desarrollar un sistema enfermo. Ahora bien, fíjense cuando nace el IS, y fíjense cuando nace el turboceno cero profesional, creo que en este año, y el turbopacal 6.0 orientado a los objetos en este año también, ¿cierto? O sea que vean la diferencia también. Bueno, acá, además de que uno puede orientar a los objetos, si quiere, también puede trabajar recursivamente si quiere. Acá no. O trabajas orientado al objeto y recursivo o no haces nada. ¿Correcto? Fíjense la gran diferencia. Ahora, ¿qué es orientar al objeto? Supongamos una mesa. Supongamos un objeto que se llame mesa. Una mesa cumple con ciertos requisitos de diseño que son estándares y son universales. Una serie, un número de patas ya predeterminado, una tabla que va en la parte superior soportándose sobre las patas, que puede ser ovalada, puede ser civil, puede ser circular, puede ser cuadrada, puede ser rectangular, pero es una tabla. ¿Correcto? Las patas, ¿cómo pueden ser? Pueden ser cilíndricas, pueden ser paralelogramos, ¿sí? O tener cualquier otra forma, pero no dejan de ser patas. ¿Correcto? Entonces, la mesa es la misma. Aquí, en la China, en Japón, en todas partes es lo mismo. ¿Qué cambia? Cambia la forma de la tabla, tal vez la altura que se encuentra la tabla desde el piso, cuántas patas tiene y la forma de las patas. De resto es lo mismo siempre en la mesa, ¿cierto? Entonces, orientando al objeto, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una rutina que haga una mesa o que dibuje una mesa. Ese es el ejemplo que se me ocurre ahora. Que dibuje una mesa, ¿correcto? Pero cuando hacemos un llamado a esa rutina, nos va a preguntar es por los parámetros de la mesa. Nos va a preguntar cuántas patas tiene, cuál es la forma de la pata tal, cuál es la altura de la pata tal. O sea, le estamos dando ciertos parámetros de conducta. ¿Cuál es la forma de la tabla? Ovalada. ¿Cuánto mide de eje mayor? Tanto. ¿Cuánto mide de eje menor? Tanto. Y dibuja la mesa. Pero dibujó la mesa en base a qué? Dibujó la mesa en base a parámetros, pero ya tiene la rutina que le fabrica o que le dibuja la mesa. ¿Correcto? No tenemos que hacerlo todas las veces, simplemente darle parámetros. Eso es orientar al objeto. Orientar al procedimiento. Otro ejemplo es, por ejemplo, tomar ciertos ingredientes, ir a la cocina de su casa y cocinar una pizza, preparar una pizza. Eso es orientar al procedimiento. Orientar al objeto es ir a la pizzería y pedirla preparada. No fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está trabajando en base a parámetros. Usted llega a la pizzería y ¿qué le dice al dependiente? Que quiere una pizza combinada, salami, hamburguesa a la mitad. Está trabajando por parámetros. Está dando los parámetros y la quiero vivir. ¿Sí? Pero usted no tuvo que hacer la pizza. Usted simplemente le dio los parámetros de comportamiento de esa pizza y el dependiente le trajo la pizza. ¿Correcto? Si me explico bien cuál es la diferencia entre orientar al procedimiento y orientar al objeto. Allá, en los lenguajes orientados al procedimiento, usted puede trabajar. En los últimos que le acabo de comentar, puede trabajar orientando al objeto. Si quiere. Acá no tiene opción, acá tiene que orientar al objeto, o no hace nada. Esto lo digo. Bien, en el año de 1982, en Marsella, Francia, el profesor Alain Colmerauer creó el traduce programación lógica y es el otro lenguaje que junto al LIS trabajan el desarrollo de sistemas expertos dentro del ambiente de la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, con el Prolog uno puede trabajar listas. Puede hacer
encontrarse con el LIS. Lo que pasa es que el Prolog tiene un set de funciones mucho más amplio. Entonces, el Prolog es muy popular en Europa y Japón, y es el lenguaje oficialmente reconocido por los japoneses en su investigación de inteligencia artificial. Y el LIS es muy popular en Estados Unidos. El Prolog en Europa y Japón y el LIS en Estados Unidos. No importa, utilice LIS, utilice Prolog, de todas maneras puede desarrollar esa tecnología. Ahora, ¿cuál prefiero yo? Yo prefiero LIS. ¿Por qué? Bueno, por razones de conveniencia, porque lo conozco mucho mejor. Yo también trabajo Prolog, pero el LIS lo trabajo mucho mejor. El LIS maneja una interfase de usuario un poquito más rica, tiene más ayudas en cuanto a diseño y dibujo asistido por computador. Lo mismo se puede hacer con Prolog, pero bueno, tendría uno que crear las rutinas. En fin, uno tiene ventajas sobre otro. No quiere decir que el Prolog sea mejor que el LIS sea mejor que el Prolog. Eso depende. Depende de lo que usted quiere y depende de cuál maneje de una forma más adecuada. De todas maneras, lo que hace con Prolog lo puede hacer con LIS, lo que hace con LIS lo puede hacer con Prolog. Ahora usted me pregunta, ¿lo que hago con LIS lo puedo hacer con BASIC? Bueno, es una buena pregunta. De pronto sí, pero se demora muchísimo más tiempo y el código le sale súper voluminoso. Porque recuerden que con el BASIC yo también puedo orientar al objeto con las últimas versiones de Turbo Basic y también puedo trabajar recursivo. Ahora, lo que hago con LIS o con Prolog lo puedo hacer con C. Bueno, sí lo puedo hacer, pero o sea, tiene que sacar mucho más fino y se va a demorar muchísimo más fino, ¿correcto? Ahora bien, es que no podemos hacer ese tipo de comparaciones porque estos lenguajes son para una cosa y aquellos son para otro aspecto muy diferente. Ahora bien, con el C yo puedo hacer un Prolog, pero con el Prolog no puedo hacer un C. El C es orientado más que todo a desarrollo de sistemas operacionales, en fin. Y el Prolog, como les digo, es orientado a la inteligencia artificial. O sea, son dos cosas que de pronto van paralelas, pero buscando un meta diferente. Bueno, por ejemplo, yo no me puedo imaginar un sistema operacional hecho en Prolog como sistema operacional de LIS, pero me es fácil imaginar un sistema operacional hecho en C, como en Xenix o en Unix. Bien, la idea es que si usted va a trabajar inteligencia artificial tiene que irse preferiblemente a esos dos lenguajes. ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿de qué partes consta un sistema experto? Un sistema experto tiene una base de conocimientos. Aquí no se llama base de datos. ¿Cómo soluciona el sistema experto el cuello de botella llamado ingeniería del conocimiento? Recordando, es aquella que trata de incluir el conocimiento de un ser humano experto en medios o dispositivos de almacenamiento secundario, máquinas computadoras. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de una base de conocimientos y un motor de inferencia. ¿Qué es una base de conocimientos? Una base de conocimientos tiene almacenada toda la información referente al conocimiento que un experto debe tener de una materia específica que él domine a la perfección. ¿Cómo lo hace? Una base de conocimiento tiene objetos, orienta al objeto, y tiene atributos. O características.
que define un objeto. ¿Qué es un objeto? Un objeto es un conjunto de atributos que junto con sus reglas, se autodefine. Podríamos concluir que una base de conocimientos es una serie de objetos con sus atributos asociados. Bien. ¿Qué es un motor de inferencia? Un motor de inferencia es el mecanismo mediante el cual se interactúa con la base de conocimiento mecanismo mediante el cual se interactúa con la base de conocimientos para avanzar hacia la búsqueda de soluciones que casen con los atributos dados. Un ejemplo, supongamos que nosotros vamos a desarrollar un sistema experto para el manejo de frutas tropicales. Entonces, si empezamos a desarrollar nuestra base de conocimientos, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que identificar los objetos, los atributos que casan con esos objetos. Por ejemplo, manzana. El objeto es manzana. Objeto. Atributos. Manzana, atributos. Es roja o verde. Atributos. Sabe rico. No crece en clima caliente. Crece en clima templado. Crece en clima templado. Es costoso. Tiene capacidad de hacer jugo, etcétera, ¿no? Entonces, objeto y sus atributos asociados, ¿correcto? Otro objeto, por ejemplo, la naranja. Tiene forma ovalada. Es de color amarillo. Crece en la costa. Es dulce.
generalmente dulce. En fin, pensándolo bien, se trata de escoger atributos para el objeto en cuestión y así sucesivamente. Podríamos seguir con la mandarina, con el pan, en fin, correcto. Esa es una base de conocimientos diseñada para un sistema experto de frutas. Ahora, en el caso de un sistema experto médico, ¿cuáles serían los objetos? Las enfermedades. ¿Cuáles serían los atributos? Los síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza. ¿Cuáles son los síntomas del dolor de cabeza? Angina de pecho. ¿Cuáles son los síntomas de la angina de pecho? Y así sucesivamente. ¿Correcto? Ahora, en el caso de un sistema experto mecánico de automóviles, sí, el diagnóstico podría ser los objetos y los síntomas, los atributos. Diagnóstico, no prende el carro. Atributos, le falta gasolina, bajo de batería, la tapa de la bujía está por fuera, la chispa atrasada, en fin, correcto. En el caso de un sistema experto jurídico, lo mismo. ¿Cuáles podrían ser los objetos? Las sentencias. ¿Y cuáles son los atributos? De pronto, las leyes que conducen a esa sentencia. ¿Sí me explico? En el caso de una base de datos, de una base de conocimientos para deportes, ¿cuáles podrían ser los objetos? De pronto los deportes mismos. Y los atributos, las condiciones que debe cumplir un ser humano para practicar ese deporte. Por ejemplo, tiro de jabalina, fuerza en el brazo, tranco largo, físico longitud, en fin, ¿correcto? Entonces, como les digo, una base de conocimientos podríamos concluir que es un conjunto de atributos que junto con sus reglas se autodefinen. Además de eso, los atributos tienen que ver con las cualidades mismas de ese objeto. Entonces, la base de conocimientos es un conjunto de objetos con sus atributos asociados. Ahora bien, ¿cómo simulamos un diálogo? Supongamos un experto. Usuario. Experto. Usuario. Experto. Usuario. Experto. Usuario. Experto. Usuario. El experto pregunta, supongamos que es una base de datos, una base de conocimiento, por eso repito. Aquí no es base de datos. Cuando les hable de base de datos, entiendan la base de conocimiento. Porque aquí no les sirve ninguna de las técnicas que han aprendido para el diseño de almacenamiento, diseño de métodos para almacenar información en dispositivos secundarios. ¿Correcto? Aquí básicamente es tratar de pensar, tratar de estructurar la meta en otro sentido. El experto pregunta, supongamos la base de datos, el sistema experto con base de conocimientos de frutas. El experto pregunta, ¿es roja? El usuario responde, sí. El experto pregunta, ¿crece en Bogotá? Sí, crece en Bogotá. El experto pregunta, ¿tiene espinas? El usuario dice, no, no tiene espinas. ¿Sí? Y el experto, en base a las respuestas que da el usuario, va progresando hacia la conclusión. El experto pregunta, ¿crece en un árbol? Sí. El experto pregunta, ¿es costosa? El usuario responde, sí. Y el experto, por último, concluye, el objeto que usted está buscando se llama manzana. Pero ¿cómo llegar a la conclusión? En base a ciertas reglas y a los atributos que definen ese objeto que se llama manzana. Correcto. Ahora, el motor de inferencia utiliza tres métodos para hacer la búsqueda dentro
de la base de conocimiento. O, más bien, para tratar de hallar la respuesta concreta, el objeto que case con esos atributos, el sistema experto utiliza 3 métodos. Los métodos son el método del encadenamiento hacia adelante. Este método es orientado por los datos, data driven. Construye un árbol. Supongamos que usted llega donde un mecánico que lleva su carro. Entonces el mecánico usted le dice, mire, el carro ya no lo entendió. Tuve que empujarlo. Entonces, ¿cuál es el dato? No prendió. El mecánico le empieza a preguntar, ¿tiene gasolina? ¿O tenía gasolina en ese momento? Y usted le responde, sí, sí tenía gasolina. Sí, bueno, sí tenía gasolina. El experto le pregunta, el mecánico le pregunta, ¿se aseguró de que la tapa del distribuidor estaba en su sitio? Tapa del distribuidor. Sí, hombre, me aseguré de que estaba en su sitio. Se aseguró de que los tiempos dentro del distribuidor estaban bien señalados. Tiempos. Sí, me aseguré de que estaban bien señalados. ¿Tenía la llave correcta? No, de pronto no tenía la llave correcta, de pronto estaba perdiendo con otra llave. En fin, él va construyendo un árbol, ¿correcto? Para llegar a la solución del problema en particular, en este caso, diagnosticar por qué el carro no prendió y tuvo que prender el empujado. Hay otro método, que es el método del encadenamiento hacia atrás. Este método no es orientado hacia los datos, es orientado hacia el objeto en cuestión. Se conoce como Object Driven, o sea, orientado por el objeto. Y antes que construir un árbol, poda un árbol. Es el caso, por ejemplo, la mamá que lleva al niño donde el médico. O más bien, supongamos que esta mañana a usted no le prendió el computador. Entonces usted empieza a verificar. Hay ciertas ramas del árbol. Por ejemplo, tenía conectado el computador a la UPS, tenía conectado el computador al regulador de voltaje, tenía virus el computador, se fue la luz, no. En fin, una serie de ramas del árbol que especifican el comportamiento del computador en ese momento. Entonces, supongamos que usted está trabajando en el computador y se le apaga el computador. ¿Usted qué empieza? A podar el árbol. Empieza por la rama que le dice, ¿la tiene conectada a la UPS? Sí, la tengo conectada, quita esa rama. ¿La tiene conectada al regulador de voltaje? Sí, lo tengo conectado al regulador de voltaje, quita esa rama. ¿Tenía virus? No, no tenía virus, quita esa rama. ¿Hubo un fallo en la fuente de poder? No, hubo un fallo, quita esa rama. Y usted va podando el árbol hasta que llega a la conclusión, en este caso la respuesta del por qué el computador se le bloqueó en un momento determinado. ¿Correcto? Ese es el método del encadenamiento hacia atrás. Hay otro método que se conoce como el método del valor de la regla, que es una combinación de ambos, bastante complicado de implementar, porque necesitamos ser expertos en diseño de sistemas expertos para poder utilizar el método del valor de la regla. En el método del valor de la regla, básicamente lo que hace el desarrollador de sistemas expertos es tratar de darle un peso o un valor a todos los atributos. ¿Sí? ¿Con el ánimo de qué? Con el ánimo de progresar más rápidamente hacia la solución de un problema. Por ejemplo, el caso de la mamá, ahora sí, que lleva al niño del médico. Entonces el médico empieza a interrogarlo. ¿Te duele la cabeza? No, no duele la cabeza. ¿Te duele
estómago? Sí, sí te duele el estómago. Pero ¿te duele la parte derecha o la parte izquierda? No, me duele la parte izquierda. Entonces por ahí se enfoca el médico, ¿cierto? O sea, va buscando su llave de entrada, por decirlo así. Entonces, si le dice el niño, me duele la parte izquierda del estómago, el médico no le va a preguntar por la pierna, ni por la cabeza, ni por el brazo, sino que le empieza a preguntar sobre posibles síntomas relacionados con alguna enfermedad que se encuentre en la parte izquierda del estómago. O sea, progresa más rápidamente hacia la conclusión, pero es bastante difícil de implementar porque las bases de conocimientos en sistemas comerciales, sistemas expertos comerciales, robustos, voluminosos, las bases de conocimientos son sumamente grandes y tratar de darle un peso o un valor a cada atributo resulta algo complicado. Por eso le digo, el método del valor de la regla se puede implementar siempre y cuando el desarrollador de sistemas expertos sea experto en sistemas expertos. Mientras tanto, yo recomiendo utilizar el método de encadenamiento hacia adelante o el método de encadenamiento hacia atrás. No quiere decir que uno sea mejor que otro. Quiere decir que dependiendo del problema, debo utilizar uno u otro. Ahora bien, para terminar les recuerdo, los sistemas expertos pueden ser probabilísticos o pueden ser determinísticos. En el caso de un sistema experto mecánico, es un sistema experto determinístico, porque él le va a decir, a la falla de su carro está, ¿correcto? Y un sistema experto probabilístico es un sistema experto sociólogo, por ejemplo, que en base a cierto comportamiento de los seres humanos dentro de una sociedad puede predecir o puede más o menos calcular en base a estadísticas, probabilidades, cómo va a ser el comportamiento de la sociedad dentro de cierto tiempo, pero de pronto, ¿cómo va a ser? No es determinístico, es probabilístico, ¿correcto? Además de eso, se me olvidaba decirles que un sistema experto, para ser sistema experto, no puede ser redundante. O sea, esta serie de preguntas no se la puede repetir. O sea, que aquí el experto más adelante no lo puede repetir. La pregunta de error, no, porque sería redundante y eso no lo hace un sistema experto humano, ¿cierto? El médico no lo hace la misma pregunta dos veces, el abogado no lo hace la misma pregunta dos veces. O sea que no debe ser redundante. Y además de eso, el sistema experto, para ser sistema experto, tiene necesariamente que justificar la respuesta. O sea, yo llegué a la conclusión de que su diagnóstico es angina de pecho por esto, por esto, por esto y por esto, lo cual hace un experto humano. Un experto humano está en la posibilidad de justificar la respuesta, ¿correcto? O sea, ustedes como ingenieros de sistema, cuando proponen un sistema de información, ustedes pueden justificarlo. Yo propongo el sistema de información por esto y lo justifica. Lo mismo debe hacer un sistema experto automático. Un sistema experto debe justificar la respuesta, o si no, no es sistema experto. Espero que con esta breve exposición acerca de los sistemas expertos, ustedes tengan una visión general, global, que les permita más adelante seguir investigando en esta área, que entre otras cosas es muy interesante y necesita gente. Muchas gracias. Continuamos con Ingeniería humana. Diseño de interfaces hombre-máquina. Jack W. Dunlap en su libro Ingeniería humana, sostiene que esta es la encargada del diseño, planeamiento y construcción de equipos que van a ser operados por seres humanos, con el fin de obtener la máxima eficiencia en sistemas hombre-máquina. Aplica conocimientos derivados de la psicología, ingeniería, fisiología, probabilidad, estadística, etc. Se espera que los equipos puedan ser manejados con máxima eficiencia, operabilidad, precisión y seguridad. En últimas, que sean usables. Apoye nuestro canal académico pulsando sobre el botón suscribirme. Activa la campanita para avisarte cuando publiquemos nuevos vídeos.